Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Tengan un muy buen día, tarde o noche. No sé qué hora estén viendo esto, pero ojalá lo vean a la hora que sea la clase. Con este comenzamos lo que era el primero de los dos videos de reposición de la última semana de diciembre. Este sería lo que correspondería a la clase del 22 de diciembre, ¿sí? La que sería la clase del jueves. Continuando con el tema del cambio de coordenadas para integrales triples. Recuerden que la última vez lo que estuvimos viendo fueron las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Cuando trabajamos en un dominio que tiene una cierta semejanza a lo que es un cilindro, entonces pasamos de nuestras coordenadas cartesianas a las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Pero como les mencionaba también la clase pasada que estábamos viendo eso, pues hay otro dominio que es muy predilecto en cuanto al momento de integrales triples, que este, ustedes de hecho en su argot como físicos también suelen utilizar mucho, que es cuando supongamos que tal superficie o es cilíndrica, eso ya lo abarcamos con cilíndricas, o supongamos que es una esfera. Y eso es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Vamos a mirar entonces cómo pasamos de nuestro cambio de coordenadas de cartesianas a esféricas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, eh, pues recuerden, nosotros mirábamos qué caracterizaba a un cilindro para establecer nuestras coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Para un cilindro nosotros pensábamos en el círculo que se forma en la base y su correspondiente altura, ¿cierto? Que con eso fue que hallamos sus respectivas coordenadas. Con la esfera es algo similar, solo que hay algo que es más natural para nosotros cuando hablamos de una esfera, y eso es el radio, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar aquí en nuestro espacio R3 un puntito, ¿cierto? Va a ser este que tenemos aquí, y este puntito tiene coordenadas x, y, z, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros buscamos que ese puntito caracterizado por las coordenadas x, y y z ahora pase a estar caracterizado por unas nuevas variables que llamaremos ρ, teta y phi, ¿sí? Esos tres nuevos números van a pasar a formar nuestro nuevo sistema coordenado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? Pues así como en coordenadas cilíndricas, cada uno de esos numeritos, rho, teta y phi, va a representar algo, pues una magnitud diferente, ¿cierto? Magnitudes que, pues, de alguna manera se asocian al concepto de una esfera. La primera de todas ellas, y tal vez la más natural, es la variable ρ, ¿sí? Ρ va a representar radio, ¿cierto? Radio en el sentido de la esfera. ¿Y cuál es el radio de una esfera? Si suponemos que nuestro punto x, y, z es un punto de una esfera de radio ρ, ¿cierto? Eso significa que ρ es la distancia que hay desde el origen allí, hasta el punto, ¿cierto? Si nuestro, vamos a hacerlo aquí, si nuestro puntito resultara que está sobre una esfera, ¿cierto? Perdón, con este tablero no puedo hacer algo muy bien, pero si nuestro puntito suponemos que está dentro de una esfera, ¿sí? Entonces, ρ, que es el radio de dicha esfera, sería la distancia que va desde el origen de la esfera, que lo consideraremos el origen del plano coordenado, del espacio, perdón, hasta el extremo del punto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que representa ρ. Ρ es, repito, radio, distancia medida desde el origen del espacio hasta el punto, ¿vale? O dicho de otra forma, básicamente es su magnitud. ¿Listo?
Vale, pero entonces vemos que nos aparecen dos numeritos más, ¿cierto? Los cuales son teta y phi. ¿Cómo vamos a entender, por ejemplo, este ángulo teta? Pues bueno, este va a ser un ángulo al cual vamos a llamar ángulo polar, ¿vale? ¿Y qué es el ángulo polar? Pues bueno, este ángulo de hecho va a representar lo mismo que representaba en coordenadas, ¿cómo se llama? Cilíndricas, ¿sí? ¿Nosotros qué hacíamos? Pues bueno, nosotros mirábamos, ¿cierto? Algo así como una sombra, una proyección que formaba nuestro vectorcito sobre el plano XY, ¿cierto? Y digamos que esa sombra es aquí. Y vamos a borrar de a poquito. Vale. Entonces, recordemos que tenemos nuestros ejes X, Y y Z, ¿cierto? ¿Cómo se medía el ángulo teta en coordenadas cilíndricas? Era el ángulo que formaba el radio que se formaba por la proyección, ¿cierto? Por la sombra de nuestro punto original en el plano XY. Y dicho ángulo se medía, perdón, respecto al eje X. Pues, sorpresa, aquí teta es lo mismo, ¿vale? Entonces, en cuanto al ángulo polar, aquí no hay ninguna diferencia. Es igualito a como se trabajaba en coordenadas cilíndricas, ¿vale? Este de acá, por otra parte, este último ángulo, esto también es un ángulo, ¿cierto? Pero, ¿ángulo respecto a quién? Pues bueno, resulta que el ángulo teta pues guarda una relación con el eje X, ¿cierto? Y de alguna manera también con el eje Y, porque su complemento al eje Y daría, la suma daría 90 grados. Entonces, de alguna forma este ángulo teta nos da una cierta relación tanto con el eje X como con el eje Y. Nos falta una relación con el eje Z. ¿Y cómo creen que obtenemos esa relación? Pues justamente con nuestro ángulo phi. Phi es el ángulo que forma nuestro radio vector respecto al eje Z. Respecto a eje Z. ¿Listo? Entonces, nuestros tres, esos son nuestras tres nuevas coordenadas, rho, teta y phi. Y ya tenemos qué representa cada una de ellas, ¿vale? Pero viene una cosita y es que, bueno, nosotros en coordenadas, ¿cómo se llama? En coordenadas cilíndricas teníamos una noción clara de cómo se hacía el cambio, puesto que es igualito a coordenadas polares, ¿cierto? En coordenadas cilíndricas, esto si están escribiendo no lo escriban, nosotros sabíamos que x era r coseno de teta, y era r seno de teta, y z, tan único y especial como es, z seguía siendo z, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Para cuando necesitamos hacer eh, el cambio de variable en coordenadas cilíndricas, ya tenemos definidas cómo se tenía que hacer dicho cambio. Por otra parte, en coordenadas esféricas aún no lo sabemos, ¿cierto? Y esa es la parte que vamos a mirar ahora. Cómo
rayos es que se hace el cambio, espérenme un momentito, cómo es que se hace el cambio de cartesianas a esféricas. Eso es lo que vamos a mirar a continuación. Pues bueno, no nos olvidemos de dónde viene todo esto, ¿cierto? Cuando nosotros graficamos un puntito en R3, lo primero que hacemos es ubicar su sombra en el piso, ¿cierto? Por ejemplo, esta de aquí es el valor X, este de aquí sería el valor Y, ¿cierto? Y este de acá arriba sería su valor Z, ¿cierto? Entonces, miren qué pasa. Tal vez la perspectiva aquí no ayude un poco, pero, pues bueno, lo que realmente ocurre aquí es que esto, lo que es el radio rojo, ¿cierto? A ver, siendo justos, aquí lo que, para apoyarme un poco en la perspectiva que estoy siguiendo, momentito, vamos acá. Ahí está, ¿vale? Entonces, y este de acá sería Z, ¿vale? La perspectiva no ayuda mucho, pero esto es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar la longitud que hay tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z, ¿vale? Entonces vamos a empezar con esta de aquí, con la de Z, que sería esta altura, ¿cierto? Entonces, como mencionaba, pues aquí, pues al ser un dibujo 3D en uno 2D, en un objeto 2D como es el tablero, pues lamentablemente no me ayuda mucho la perspectiva. Pero como lo que estamos haciendo es proyectar el vector rojo sobre el eje Z, pues lo que aquí se forma es un ángulo recto. ¿Sí? Entonces básicamente lo que hay allí, vamos a dibujarlo del lado de acá de la derecha. Entonces lo que tenemos es un triángulo realmente. Allí lo que realmente en perspectiva tenemos es esto. Tenemos este lado vertical que es el del eje Z, ¿cierto? Esto mide Z unidades porque es la coordenada del eje Z, ¿cierto? Por otro lado tenemos el radio vector que corresponde a la longitud ρ, ¿cierto? Y por otro lado tenemos ese lado moradito que pinté arriba, que es el que completaría nuestro triángulo rectángulo, ¿vale? Ese lado es el que en un principio no sabemos cuánto mide, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que aquí el ángulo Z con el radio vector, ¿cierto? Formaban un ángulo φ, ¿cierto? Y observe que Z es el cateto adyacente a ese ángulo, ¿cierto que sí? Entonces, aplicando relaciones trigonométricas en ese triángulo, lo que tenemos, a ver, permítanme, yo muevo esto un poquitito para acá. Lo que tenemos es que Z es igual a ρ coseno de φ, ¿cierto? Porque recuerde que coseno de φ sería cateto adyacente que vale Z sobre la hipotenusa que vale ρ. Pasando ρ a multiplicar, entonces tendrá el primer valor de las coordenadas esféricas, ¿cierto? Y mira, aquí ya tenemos lo primero que define el cambio de coordenadas. Z será igual a ρ por coseno de φ. ¿Listo?
Pero hay otro lado que es importante, ¿cierto? Porque es por algo lo estoy trazando. Vamos a llamar, yo qué sé, A minúscula a ese ladito morado que pinté arriba. Haciendo el mismo análisis, A vale rho seno de phi, ¿cierto? A valdría rho seno de phi, ¿vale? ¿Y por qué es importante ese lado? Porque recuerde que no solamente necesitamos a z, necesitamos también las coordenadas x y y, ¿cierto? Pero las coordenadas x y y son las coordenadas del piso, del plano xy. ¿Cómo nos trasladamos de nuestra parte del eje z, que estamos con altura, a el piso? Pues mire que casualmente tenemos este lado de acá, el que estoy encerrando ahorita, ¿cierto? Esta cosa, vamos a resaltarlo mejor. Creo que puedo cambiar el color del resaltador, ¿cierto? Tal vez azul. Vamos a resaltarle azul. Este lado, ¿cierto? Es el que acabamos de llamar A minúscula. Y observe que A minúscula es paralelo justamente al radio que se forma en el piso. Y de hecho, lo que sí me ayuda mucho la perspectiva del dibujo que se acabó de formar, observe que estos son dos lados paralelos de un cuadrilátero, que en efecto resulta ser un rectángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como son los dos lados opuestos paralelos de ese rectángulo, pues esos dos lados tienen que medir lo mismo, ¿sí? Entonces, al hallar la longitud de A minúscula, hallamos la longitud del radio que se forma en el piso, ¿cierto? Y entonces aquí se forma otro triangulito. Vamos a hacerlo con azul. No, ya utilicé el azul. Con naranja. Mire que aquí se forma otro triangulito, pero este triangulito es en el plano XY, ¿cierto? Donde aquí también hay un ángulo recto. Insisto, la perspectiva no ayuda, pero vamos a trasladar eso al triángulo que se formaría en el plano XY. Lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos este lado negro que estoy dibujando en este momento, ¿cierto? Ese lado es el que queda en el eje X y por lo tanto vamos a colocar una X allí, ¿cierto? Luego estamos viendo que se forma una altura que fue la que pinté de naranja, ¿cierto? Esta altura es el valor correspondiente en el eje Y, ¿vale? Y la hipotenusa que une este triángulo es nuestro lado moradito, que como ya hallamos antes, sabemos que esto mide rho seno de phi, ¿vale? El ángulo θ se forma aquí, ¿vale? Y entonces observe qué ocurre. Usted está pudiendo observar que X es el cateto adyacente a X es el cateto adyacente a θ, ¿cierto? Entonces, cateto adyacente X sobre hipotenusa rho seno de phi va a ser igual a coseno de θ, ¿cierto? Pasando el denominador a multiplicar, entonces lo que tendremos es rho, perdón, voy a borrar, rho seno de phi por coseno de θ. Y esto sería X, ¿cierto? Y por otra parte es el cateto opuesto al ángulo θ, ¿cierto? Con lo cual entonces tendríamos que Y sobre hipotenusa, que sería rho por seno de phi, sería igual
a seno de teta, ¿cierto? Pero nuevamente, pasando el denominador a multiplicar, entonces acá nos queda que y va a ser igual a rho seno de phi por seno de teta. Y listo, miren, tenemos ya entonces definido nuestro cambio de coordenadas para cuando vayamos a trabajar en coordenadas esféricas. X, Y y Z estarán definidas por la manera como se las he presentado aquí. Z será igual rho coseno de phi, X será igual a rho seno de phi coseno de teta y Y, bueno, la expresión que está en pantalla al final. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso en cuanto a los, ¿cómo se llama? Eso en cuanto a los, mm, a cómo se define el cambio de coordenadas. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los límites lógicos de integración que pueden haber? ¿Cierto? Pues para esto sí me voy a apoyar un poquito aprovechando que estoy aquí desde la casa, en esta cosita de GeoGebra, ¿cierto? Entonces observen qué es lo que pasa. Aquí, bueno, aquí denotan las coordenadas por R minúscula. Aquí, aquí me han invertido las variables. Teta para ellos aquí representa el ángulo, miren, con el eje Z, mírenlo. No me deja mover. Allí. Entonces, bueno, aquí teta representa el ángulo que forma, miren, el puntito con el eje Z. Observen, 0 es cuando el punto está sobre el eje Z arriba, ¿cierto? Observen que está en el polo norte de la esfera. Vamos a girar un poquito más. Allí. Y ese ángulo puede aumentar, miren, empieza en 0 y lo más bajo que podemos llegar es hasta abajo, ¿cierto? Hasta, aquí lo llaman 180 grados o lo que es lo mismo, pi radianes, ¿cierto? Y tiene mucha lógica porque la esfera, pues, estamos midiendo desde el eje Z, donde empezamos desde arriba. Y lo más bajo que podemos llegar, pues, es hasta el polo sur, para lo cual se tendría que haber hecho un recorrido de 180 grados, ¿cierto? Entonces, eso muestra los valores que puede tomar ρ. Entonces, por lo general, insisto, no es lo que siempre ocurre, pero por lo general el ángulo con el eje Z, que es el que nosotros estamos llamando phi, es un ángulo que en un principio puede estar entre 0 y pi, ¿cierto? Entre 0 y 180 grados. Esa es la franja más grande que puede tomar el ángulo phi, pero puede también tomar alguna franja pues pequeñita, ¿sí? Tipo, por decir algo, entre pi cuartos y pi medios, ¿cierto? Lo que quiero decir es que la franja más grande en la cual puede variar el ángulo phi es entre 0 y pi, ¿de acuerdo? El ángulo teta, porque bueno, entonces ustedes pensarán, pero bueno, profe, ¿por qué se llega solo hasta 180? Técnicamente podríamos seguir de 180 hasta 360, ¿cierto? Que sería como, bueno, aquí estoy en la parte de adelante, pero sería como recorrer la parte de atrás que me falta de la esfera, ¿cierto? ¿Por qué no se hace eso? Pues porque no es necesario, porque fíjate que ese recorrido por la parte de atrás de la esfera lo hace nuestro otro ángulo, el ángulo polar, ¿cierto? Mira, cuando empiezas en 0, o a ver, vamos a empezar, aquí está desde menos 180, ¿cierto? Cuando tú empiezas en el extremo de la izquierda, ¿cierto? Y mira qué es lo que pasa conforme empiezas. Perdón, aquí está en el. Esto está. Perdón.
que como vi el tono verde por acá, pensé que iba a empezar allí. Pero bueno, en menos 180 empiezas en la izquierda, ¿cierto? Y mira qué es lo que pasa. Empiezas a recorrer la parte que te había quedado sin recorrer de la esfera, ¿cierto? Mira, podemos colocar el ángulo aquí en menos 123 grados. Y mira que cuando el ángulo teta varía, estás recorriendo toda la parte que pensabas que no se había recorrido de la esfera, ¿cierto? ¿Y qué es lo más que puedes llegar? Hasta 180 grados. Es decir, la franja de ángulo que se recorre, fíjense que es de 2 pi radianes, empezando en menos pi y terminando como máximo en pi. Entonces, teta se puede considerar entre 0 y 2 pi, o también suelen escribirlo entre menos pi entre menos pi y pi, ¿vale? Pueden trabajar con cualquiera de las dos franjas, entre 0 y 2 pi y entre menos pi y pi, ¿cierto? Y lo último es el radio. La única restricción que tiene el radio, fíjense, es que pues lo más chiquitito que puede ser es 0, ¿sí? Cuando pues no hay radio. ¿Y qué tan grande puede ser el radio? Pues tanto como lo sea el dominio esférico en el que estés trabajando. Aquí no me deja pasar más de 4 unidades, pero pues realmente el radio puede ser tan grande o tan pequeño como se quiera, pero nunca negativo, ¿sí? El radio es una magnitud, perdón, mayor o igual que 0. Entonces, esa es la consideración que tiene que tener siempre con ρ. ρ es mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces miren, básicamente allí tenemos todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta para la formación de nuestros límites de integración en coordenadas polares, esféricas, perdón. El radio siempre pues no puede empezar desde un número más abajito que más por debajo del 0. Rho siempre es mayor o igual que 0. El ángulo phi siempre tiene que estar en una franja que no sobrepase al 0 o al pi. Y teta entre 0 y 2 pi. ¿Vale? Las coordenadas esféricas son las más apropiadas para cuando se quiere trabajar integrales que son en dominios que se asemejan a esferas o que son pues, de una vez esferas, ¿vale? Vamos a mirar algunos ejemplos en los cuales se puede aplicar esto. Ok, entonces vamos a comenzar tal vez con un ejemplo algo sencillo. Vamos a calcular el volumen de una esfera de radio R. Vamos a llamar el radio R mayúscula, ¿vale? Vale, que nosotros ya conocemos una fórmula, ¿cierto? Profe, el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Sí, está bien, tiene razón. Pues, ¿qué te parece si hacemos la deducción de esa fórmula mediante el uso de nuestras coordenadas esféricas? ¿Vale? Entonces, básicamente lo que queremos hacer es calcular el dominio, perdón, vamos a calcular el volumen de lo que va a ser nuestro dominio de integración, que va a ser una esfera de radio R mayúscula, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como queremos hacer un ejercicio de calcular un volumen, pues vamos a expresar eso como una integral triple, ¿cierto? Recordemos, si denotamos
por omega a la esfera de radio r. Entonces, su volumen pues por lo que ya hemos visto, ¿cierto? Como es un dominio tridimensional en R3, entonces su integral será la integral sobre el dominio omega del diferencial de omega, ¿cierto? Donde en un principio ese diferencial está en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo entonces hacemos el cálculo con coordenadas cilíndricas? ¿Cierto? Qué pena, estoy cayendo en cuenta justo, perdón, justo aún se me había pasado por alto mencionar cómo se hace el cálculo de la integral, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo por acá en un ladito. Entonces, ¿cómo nos queda la integral en coordenadas esféricas? ¿Cierto? Entonces, pues la integral sobre un dominio R de una función que en un principio está en coordenadas cartesianas, ¿en qué se convertirá? Pues para empezar, recordemos, nuestro dominio R pues va a sufrir unos cambios en sus límites de integración, lo que expresamos colocándolo como R tilde, ¿cierto? O R moñito, como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Luego, F, aplicamos el cambio de coordenadas y ahora nos va a quedar dependiendo entre ρ, phi, perdón, es r, teta y phi, ¿no? ¿Cierto? Y recordemos que cuando hacemos el cambio del diferencial, ¿cierto? Cuando hacemos el cambio del diferencial es normal que nos aparezca por allí algún término adicional multiplicando, ¿cierto? Ese término adicional en este caso va a ser ρ cuadrado seno de phi. Diferencial de nuestras nuevas variables, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues simplemente que cuando hacemos el cambio de coordenadas, el término que tenemos que agregar es este, ¿sí? En coordenadas cilíndricas agregábamos una r y en coordenadas esféricas agregamos el término ρ cuadrado seno de phi, ¿vale? Y así se resuelven las integrales cuando las vamos a hacer por coordenadas esféricas. ¿Listo? Ahora sí, que ya tenemos esta herramienta, pues vamos a ver cómo aplicamos eso a nuestra situación de acá. ¿Vale? Recuerde que nuestra función a integrar aquí es la función constante 1, ¿cierto? Por lo tanto, entonces aquí te va a quedar una triple integral, ¿cierto? Vamos a colocar con morado lo de ρ, con verde no, con tantos colores que hay, con rojo lo de teta y con bueno, sí, ya que con verde, y con verde lo de la tercera incógnita. Ahorita mejor dicho, ahorita decidimos cuál es cuál, ¿cierto? Nuestra función es la constante 1, así que ella sigue intacta. Recuerden que por la integral en coordenadas esféricas ahora tenemos que agregar el término
rho cuadrado, es más, vamos a borrar este 1. Aquí colocamos rho cuadrado seno de phi. Y ahora la pregunta sería, pues, ¿en qué orden vamos a colocar los diferenciales? ¿Vale? Como la esfera es completa, pues los ángulos ya sabemos cómo van, ¿cierto? Teta sabemos que va desde 0 hasta 2pi, ¿cierto? Porque se está haciendo todo el recorrido de la esfera, ¿cierto? Miren, se está recorriendo toda la esfera, ¿vale? Se está recorriendo toda la esfera, no está seccionada por ningún lado, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. La esfera se recorre totalmente, tanto a los lados como de arriba a abajo. Y el puntito pues comienza en 0, ¿cierto? Que es el origen, y termina pues en el radio de la esfera, ¿cierto? Porque nuestro radio, ¿de dónde a dónde va? Miren, nosotros empezamos en el origen desde 0 y lo más lejos que podemos llegar es hasta acá, hasta el extremo de la esfera, ¿cierto? Es decir, que nuestro radio varía desde 0, que es el origen, hasta R mayúscula. Entonces ρ va desde 0 hasta R mayúscula, y como ya mencionábamos antes, el ángulo respecto al eje Z está entre 0 y pi, ¿vale? Y miren esto, todos los límites de integración, todos, absolutamente todos, los de teta, los de rho y los de phi, todos son constantes, ¿cierto? Y como todos esos límites de integración son constantes, puedes integrar en el orden que tú quieras, ¿vale? Perdón. Puedes integrar en el orden que tú quieras. Entonces, ¿qué te parece si primero integras respecto a ρ? Los límites de ρ estamos viendo que son 0 y r. ¿Qué te parece si luego sigues respecto a teta? Donde teta estamos viendo que va entre 0 y 2pi. ¿Y qué te parece si por último, pues bueno, tendremos que integrar respecto a la variable que nos resta, que es phi, que es entre 0 y pi, ¿cierto? Y miren, esa integral que en coordenadas cartesianas realmente no quiero ni siquiera pensar en lo horrible que sería la integración de eso, ¿sí? Calcular el volumen de la esfera mediante coordenadas cartesianas en una integral triple no tiene que ser algo fácil. Pero al convertirla en una integral en coordenadas esféricas, se convirtió en algo de lo más sencillo del mundo, porque todos los límites de integración son constantes y por lo tanto tú puedes escoger el orden que a ti se te plazca para el cálculo de la integral. Entonces lo que hacemos es proceder a hacer las cuentas, ¿cierto? Tenemos nuestra integral entre 0 y pi, entre 0 y 2pi, ¿cierto? De los términos que tenemos dentro de la integral, seno de phi es constante y lo que integramos es ρ cuadrado, y la integral de ρ cuadrado recordemos que es ρ a la 3 sobre 3, ¿cierto? Entre 0 y r, ¿vale? De teta de phi, ¿cierto? La evaluación del término verde nos queda r a la 3 sobre 3, que es constante, así que lo vamos a ir sacando de una vez de la integral. R a la 3 sobre 3. Entonces aquí nos queda r a la 3 sobre 3. Y lo que nos queda ahora pues es la integral entre 0 y pi.
Y ahora, vamos a calcular, ya sacamos el término verde, ¿cierto? Nos quedaría por calcular la integral seno de phi, pero ahora integramos es respecto a teta, ¿cierto? Entonces, seno de phi es constante respecto a teta, así que nos queda igualito, seno de phi, ¿cierto? Y la integral de teta pues es teta entre 0 y 2pi, ¿cierto? Y lo que nos resulte, pues bueno, integrar respecto a phi, ¿cierto? El término rojo, al evaluarlo, nos da 2pi. Entonces vamos a sacarlo de una vez. Aquí nos va a quedar 2pi por r a la 3, todo esto sobre 3, ¿cierto? Y nos va a quedar la integral entre 0, mejor dicho, calculemos esa integral de una vez. Ahora lo que nos queda es calcular la integral seno de phi, ¿cierto? Y la integral de seno, recordemos que es, si no estoy mal, menos coseno, ¿cierto? Y esto hay que evaluarlo entre 0 y pi, ¿vale? Entonces, si calculamos esto, nos va a quedar 2pi r a la 3 sobre 3. Y el término del paréntesis nos va a quedar menos coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Menos, con este menos va a quedar más coseno de 0, que es 1, ¿cierto? Entonces menos por menos da más, 1 más 1 son 2, 2 por el 2 de acá nos va a quedar 4pi r a la 3 sobre 3, que recordemos es la fórmula del volumen de la esfera. Y ahí está, miren, se hizo el cálculo de la fórmula que nos da el volumen de la esfera mediante coordenadas esféricas. ¿Listo? Entonces, insisto, para cuando el cálculo implique una, ¿cómo se llama? Un dominio de integración esférico o similar a algo esférico que provenga de algo esférico, el dominio ideal es, perdón, el cambio de variables ideal es a coordenadas esféricas, ¿vale? Entonces, miremos como último ejemplo esto. Vamos a calcular la siguiente integral. Vamos a calcular la integral sobre r de exponencial de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto a la 3 medios diferencial de r, donde r es el hemisferio inferior de la esfera de radio 1, ¿vale? Mientras yo no especifique lo contrario, supondremos que la esfera está centrada en el origen, ¿vale? Siempre y cuando yo no especifique lo contrario, la esfera siempre estará centrada en el origen. Entonces, miren lo que pasa. Aquí ya nos están diciendo que el dominio no es toda una esfera, eso es verdad, pero proviene de una, ¿cierto? Proviene de una esfera. Así que lo ideal es, insisto, coordenadas esféricas. Veamos quién es nuestro dominio. Nuestro dominio no es toda una esfera. Es simplemente
como una como un tazón, la parte de abajo de una esfera, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a colocar aquí el origen, ¿cierto? Que es a su vez el centro de la esfera. Vamos a colocar hacia arriba el eje Z, ¿cierto? Y bueno, para acá adelante vendría siendo, vamos a hacerlo con otro color. Para acá adelante vendría siendo el eje X. Y para el lado de acá, así. Y para el lado de acá viene siendo el eje Y. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Miren que, a diferencia de las situaciones anteriores, pues nuestro dominio ya no es toda la esfera, es simplemente, es el hemisferio inferior, o sea que es la parte de abajo. En cuanto a los círculos que se forman en el plano XY, pues ellos no están afectados de ninguna manera, ¿cierto? Yo puedo hacer todo este recorrido, ¿cierto? Mi esfera abarca todos los 4 cuadrantes del plano XY. No hay ni una parte que ella no abarque de dicho plano, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo que está relacionado con el plano XY, θ, él sigue abarcando su mínimo y máximo valor posible, es decir, θ va entre 0 y 2π, ¿cierto? El radio también, nosotros empezamos desde el origen, ¿cierto? Empezamos desde aquí y podemos llegar desde el origen hasta el extremo sin ningún problema. Nuestro radio en este caso es 1, ¿cierto? Eso significa que ρ está entre 0 y 1, ¿vale? ¿Quién es el que ha cambiado aquí? El ángulo relacionado con el eje Z, es decir, phi. ¿Por qué? Nosotros decíamos, vale, phi empieza en 0 y termina en pi. Pero, ¿eso aplicará también para este caso? Observen, si nosotros decimos que phi empieza desde 0, estaríamos diciendo que... ¿Cómo hago que esto pare? Ya. Si nosotros decimos que phi empieza desde 0, estaríamos diciendo que, miren, toda esta parte de arriba, ¿cierto? Todo esto forma parte del dominio de integración. Toda la mitad de arriba. Estaríamos, si consideramos la parte entre 0 y pi medios, estaríamos diciendo que toda la mitad de arriba de la esfera está considerada dentro del dominio de integración. Y claramente eso no es cierto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos considerando la esfera completa, es solamente el hemisferio inferior. Entonces, nuestra esfera empieza desde la mitad, es decir, desde pi medios, y termina en la parte de abajo, es decir, en 180 grados, o lo que es lo mismo, pi radianes. Entonces, nuestro phi no empieza en 0, empieza en pi medios. ¿Vale? E insisto, esto se debe a la razón de que no estamos abarcando toda la esfera, sino solamente el hemisferio inferior. Si el ejercicio fuera con el hemisferio superior, entonces los límites tampoco serían estos, sino que serían de 0 a pi medios, porque empezarías arriba y llegas hasta la mitad de la esfera total. ¿Listo? Entonces miren que con esto ya
Por eso insisto, lo que les decía en la clase cuando hablábamos de coordenadas cilíndricas, es muy importante que sepamos qué representa cada variable y cómo medirla, porque si sabemos cómo se mide, sacamos los límites de integración. ¿Listo? Y además, para cuando hacemos nuestro cambio de sustitución, nuestro cambio de variable, perdón, observe que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que casualmente es el término que, fíjense, aparece aquí en el exponencial, ¿cierto? Es el exponente del número de Euler. Cuando tú haces las cuentas, y si las haces con calma y bien, eso te tiene que dar ρ cuadrado, ¿vale? Y este va a ser un ejercicio para ustedes. No es muy complicado de hacer, pero si me llegan a aplicar coordenadas esféricas en el parcial o en el quiz, como es algo que yo no he hecho en clase, sí les voy a pedir que por favor lo verifiquen. Así que tómense la molestia de saber cómo se hace, ¿vale? Verifiquen que con el cambio de coordenadas tal y como se los definía acá arriba, es decir, con estas igualdades acá, x, y y z, ¿vale? Verificar que x cuadrado, y cuadrado más z cuadrado, todo eso nos da ρ al cuadrado, ¿vale? Y teniendo en cuenta todo esto, pues hacemos nuestro cálculo. La integral sobre el dominio R de e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto a la 3 medios, ¿cierto? ¿Esto en qué se convierte? Pues nuevamente observen, todos los límites de integración son constantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues integrar en el orden que queramos. Voy a integrar al final respecto a ρ, es decir, dejar aquí entre 0 y 1. Luego voy a integrar respecto a, ¿cómo se llama? Respecto a phi, donde phi sabemos que está entre pi medios y pi. Y por acá vamos a dejar la integral respecto a teta, que está entre 0 y 2pi. ¿Vale? E elevado a qué cosa? Pues observen donde hay otro color verde. Usemos el verde. Aquí me queda x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado, que si verifican juiciosos las cuentas que les dije, aquí sería ρ cuadrado. Y todo eso elevado a la 3 medios. ¿Listo? Y teniendo en cuenta el orden que puse para los diferenciales, aquí sería de ρ, ¿cierto? Perdón, de phi. No, este es teta, perdón. Teta es el que está entre 0 y 2pi. Este es de phi. Y el último es de ρ. Pero no se olviden que cuando tú haces el cambio de coordenadas cartesianas a esféricas, hay que agregar un cierto término. Ese término, por si acaso se les olvidó ya, recuerden que es este que está subrayado en verde aquí, ρ cuadrado seno de phi. Así que tenemos que agregar eso a nuestra integral. ¿Vale? Ρ cuadrado seno de phi. ¿Listo? Y ahora pues tenemos que hacer ese cálculo. ¿Listo? Pero eso se los dejo a ustedes. Con lo que quería terminar este video
era con el hecho de que vieran cómo el no considerar el dominio completo afecta la manera en cómo se deben acomodar los límites de integración, ¿vale? Mm, y pues nada, terminar este ejercicio, ¿vale? Aquí realmente esta integral no es muy complicada que digamos. ¿Cómo se llama? Este ρ cuadrado, fíjense que este exponente cuadrado se cancela con este. Y al final este término que te estoy subrayando se convierte simplemente en e a la ρ a la 3, ¿cierto? Multiplicado por todo lo demás. Ustedes ya pasaron por su curso de cálculo 2, ya saben integrar, así que espero que puedan resolver estas integrales. De cualquier manera, saben que cualquier cosa pueden consultarme, pero pues también con moderación, ¿no? Recuerden que son el periodo vacacional, bueno, pequeño receso, así que pues obviamente estoy dispuesto a atender las preguntas que me hagan, pero ojalá sean poquitas. Pero no, mentira, si quieren preguntar algo, cualquier cosa, recuerden que para eso estoy, ¿vale? Y pues nada, jóvenes, entonces con esto terminamos el primer video sobre coordenadas esféricas y nos queda uno pendiente. Cuídense mucho, que tengan un buen resto de día.